el Pleno del Congreso de Perú ya aprobó la moción que tenía como objetivo declarar persona no grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por las declaraciones que ha hecho recientemente y la negativa de ceder la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a la presidenta de aquel país, Dina Boluarte. Para abordar el tema y conocer la reacción desde el lado de México, saludo al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, a Héctor Vasconcelos. ¿Cómo está, senador? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por llamar. ¿Qué opiniones tiene para México esta declaración por parte del Congreso de Perú? ¿Hay alguna reacción legal o legislativa que se puede esperar de parte del Senado? Mire, yo empezaría por recordar que me parece absolutamente lamentable la situación en que hemos caído en nuestra relación con Perú, y hay que situar las cosas, en mi opinión, en un panorama histórico. Recordemos que se trata de dos países con una vieja tradición de amistad y muchos lazos muy particulares. Si recordamos que la Nueva España y el Virreinato del Perú fueron los dos grandes centros durante los siglos de la ocupación española del continente, y algo que yo siempre recuerdo, que las dos más viejas, más antiguas universidades del hemisferio fueron precisamente la de México y la de San Marcos en Lima. Entonces, dentro de esa vinculación histórica tan profunda que hay entre el pueblo mexicano y el pueblo peruano, es deplorable que ocurran cosas como la declaración del Congreso peruano de ayer. Yo pienso que el hecho de que México haya tomado una postura, que el jefe del Estado mexicano se haya pronunciado respecto de los acontecimientos ocurridos en Perú en diciembre pasado, hay que enmarcar ese hecho en la tradición mexicana de expresar el punto de vista de México respecto a momentos críticos históricos. Estoy pensando en el caso de la Guerra Civil Española, cuando México adoptó una postura muy firme, incluso rompió relaciones con España durante, creo que fueron más de 30 años, abrió México las puertas al exilio español. En fin, fue claro que la postura de México era adversa al gobierno que resultó de la Guerra Civil Española. Lo mismo ocurre en Chile en 1973, a la caída del presidente Allende, ¿verdad? Recordemos que México asila de inmediato a la esposa del presidente Allende, abre las puertas de nuevo a la inmigración chilena. Sabemos que había un avión listo para traer al gran Pablo Neruda a México. Y si nos remontamos un poco más atrás, también México tomó una postura muy definida cuando la invasión italiana a lo que hoy es Etiopía. Recordará usted que México se manifestó en la Sociedad de Naciones en contra de ese acto de la política exterior de Italia en aquel momento. De manera que no es algo sin precedentes el hecho de que el presidente de México haya adoptado una postura explícita respecto de los acontecimientos recientes en el Perú, ¿no? Ahora bien, la pregunta, senador, la reitero, ¿hay alguna implicación legislativa desde México, algo que ustedes puedan hacer en respuesta a ello o que vayan a hacer o tengan pensado algún tipo de declaración o manifestación al respecto, o solo compete a la Cancillería? No, mire usted, ya el grupo parlamentario de Morena emitió hace un par de días una declaración, una postura del grupo que finalmente es el grupo mayoritario en el Senado, por mucho, ¿verdad? Ahora, ¿qué vayan a hacer los otros grupos parlamentarios? No lo sé. Hace muy pocas horas de la declaratoria que hizo el Congreso peruano ayer, vamos a seguir conversando y ya veremos si de parte del Poder Legislativo procede alguna otra medida o algún otro posicionamiento. Pero a mí me parece que ha quedado muy claro que el grupo mayoritario del Senado, que es el grupo de Morena al que yo tengo el honor de pertenecer, nos hemos manifestado en total apoyo a la política del presidente López Obrador.
De modo que esa es la postura que está en todos los medios, en las redes, del grupo mayoritario del Senado. Yo me imagino que también habrá otros grupos parlamentarios que se manifiesten en algún sentido parecido, pero eso ya les corresponde a ellos decidir, ¿verdad? Oiga, senador, haciendo una autocrítica y honestamente, ¿cree usted que habría que revisar algo también en las declaraciones o en la postura que ha tomado el presidente frente a lo que ocurrió en el Perú, partiendo de la doctrina Estrada justamente? No, mire usted, desde luego hay una línea divisoria entre expresar una postura e intervenir en asuntos externos. Para mí una intervención sería, por ejemplo, el envío de armas, alguna participación en el terreno de los acontecimientos. México ha estado muy lejos de eso. Simplemente yo creo que el jefe del Estado mexicano tiene el derecho a expresar su punto de vista, y en este caso particular de la salida del presidente Castillo, yo comparto con el presidente de la República una percepción, y esto es el hecho de cómo las élites peruanas que han dominado ese país durante literalmente siglos, para considerarlo globalmente 500 años, esas élites nunca vieron con buenos ojos y no estuvieron dispuestos a permitir que un maestro rural, por primera vez ajeno por completo a quienes han manejado la política del Perú durante, yo no diría décadas, sino siglos, siempre estuvieron estas fuerzas ultraconservadoras listas para sabotear al gobierno del presidente Castillo desde el día 1. Entonces, yo personalmente creo que el trasfondo de toda esta lamentable crisis en el Perú es ese, que hubo una resistencia y un esfuerzo de sabotaje al presidente Castillo desde el inicio de su gobierno por parte de las fuerzas más conservadoras del Perú. Le pregunto esto, senador, porque fue muy enfático. De hecho, le ha dedicado mucho tiempo al tema el presidente López Obrador. Ha hecho declaraciones, incluso calificó de usurpadora a la finalmente presidenta Dina Boluarte, pero se refirió con mucha tibieza, de hecho, de forma casi nula, por ejemplo, la invasión en Ucrania, que sí ha dejado muchas muertes, ha costado vidas inocentes y sigue costándonos a todos de una u otra manera en el mundo por lo que ha provocado, y no ha habido un pronunciamiento igual de parte del presidente. ¿De qué se trata o en qué sentido iría esto? ¿Cree que ahí cabría autocrítica? Ahí yo señalaría dos cosas. En primer lugar, nuestra liga con Perú, con América Latina, es por razones evidentes, por razones históricas, muchísimo más estrecha que nuestras ligas con algo que está sucediendo en la región del mundo de Ucrania y Rusia. Pero yo creo que, sin embargo, ha quedado perfectamente claro que México condena el hecho de que un país invada o pretenda invadir a otro, que traspase ilegalmente las fronteras. Y para entender nuestra posición respecto a la tragedia de Ucrania, yo me remitiría a la forma en que México ha votado en las Naciones Unidas y concretamente en el Consejo de Seguridad, ¿no? Ahí quedó muy claro desde el primer día que México reprobaba la invasión a Ucrania, como reprueba cualquier invasión que viole las fronteras de entre dos países en cualquier región justo del mundo. Por eso, senador, perdóneme que lo interrumpa, sí. Discúlpeme, no. Sobre eso, justo por eso, porque el tema, por ejemplo, de Ucrania se hizo de una forma muy institucional a través de Naciones Unidas, y el tema de Perú se ha hecho de un modo un tanto desasiado, pareciera incluso un tema personal que creo yo entiendo fue lo que causó el enojo por parte de las partes peruanas. Sí, como le digo, yo creo que lo que pasa es que estamos mucho más cerca de Perú, ¿verdad?, que del conflicto en Ucrania. Entonces, naturalmente las posturas se vuelven, digamos, más intensas. Pero insisto, yo creo que no es la primera vez que México asume una posición muy definida respecto a un conflicto en el hemisferio occidental, en América. Recordemos otro ejemplo
aparte de los que yo le daba al inicio de esta conversación, la postura de México en la Asamblea de la OEA, me parece que fue en el 62 en Punta del Este, donde México fue el único país del continente, el único país de Latinoamérica que se opuso a la expulsión de Cuba de la OEA. Más definida una posición que esa, no puedo imaginarme otra, ¿no? México se opuso a todo el resto de los países latinoamericanos, obviamente que actuaban bajo la influencia de los Estados Unidos de Norteamérica, de modo que tenemos toda una tradición, yo diría político-diplomática, de asumir posturas firmes respecto a cosas que ocurren dentro de este gran continente al que pertenecemos, en la América hispano y lusoparlante, ¿no? Bien, senador, pues se nos termina el tiempo, le agradezco mucho sus comentarios. Vamos a estar como quiera atentos finalmente a las acciones o declaraciones que toma el gobierno mexicano y obviamente el área de relaciones exteriores, desde la diplomacia esperamos para atender este tema. Si me permite un brevísimo comentario adicional, yo creo que también algo que ha influido en la postura de México son las múltiples violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar en Perú de diciembre pasado hasta el presente en contra de manifestantes en las calles del Perú de apoyo, manifestaciones de apoyo al expresidente Castillo. Entonces, yo creo que eso también ha influido porque nadie parece estar protestando mucho por tales violaciones a los derechos humanos del actual gobierno peruano. No, en eso sí tiene mucha razón, senador, y ojalá paren pronto porque ha habido vidas también que se han perdido finalmente en estas protestas. Senador Héctor Vasconcelos, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, muchas gracias por su tiempo esta mañana, gracias por atendernos como siempre y estamos en comunicación con usted. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días.